El régimen simple de tributación promete menos impuestos y menos trámites. Suena increíble, ¿verdad? Pero la realidad es esta. Para muchísimos contribuyentes en Colombia, el simple es un grave error tributario. Hoy te voy a explicar, con ejemplos reales y con el fundamento legal en la mano, cuando no te conviene estar en el régimen simple, para que tomes decisiones informadas y no porque esté de moda. Soy contador público, y en este canal hablamos de contabilidad y tributación con sustento legal, no con opiniones. Aquí no hay yo creo o a mí me parece. Hay lo que dice la norma. Así que si buscas información clara y directa, estás en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en los detalles, una aclaración legal fundamental que muchos pasan por alto. Presta mucha atención, porque esto es clave. Las fundaciones, corporaciones y, en general, todas las entidades sin ánimo de lucro, conocidas como ESAL, no pueden pertenecer al régimen simple. No es una opción, es una prohibición legal. El artículo 905 del Estatuto Tributario es muy claro al respecto. Establece que los sujetos pasivos del impuesto unificado bajo el régimen simple son exclusivamente las personas naturales y las personas jurídicas en las que sus socios o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia. La norma no menciona a las entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, si tienes una fundación, solo tienes dos caminos. O perteneces al régimen tributario especial, el famoso RTE, o te quedas en el régimen ordinario de renta. El simple, para ti, está legalmente descartado. Es un error garrafal que un contador te recomiende este régimen si eres una ESAL. Ahora, para entender por qué el simple puede ser una trampa, primero debemos comprender su esencia. ¿Qué es realmente este régimen? Fue creado bajo la promesa de simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Fue creado bajo la promesa de simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La idea era unificar varios impuestos en uno solo y facilitar la vida del contribuyente. Pero aquí viene la característica más importante y peligrosa. El impuesto en el régimen simple se calcula sobre los ingresos brutos, no sobre la utilidad. El artículo 908 del Estatuto Tributario lo dice explícitamente. La tarifa del impuesto se aplica directamente a la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo periodo. No hay una depuración amplia como en el régimen ordinario. Esto significa que la base para calcular tu impuesto es prácticamente todo el dinero que entró a tu cuenta bancaria, sin importar cuánto gastaste para generar ese ingreso. Y aquí es donde empiezan los problemas. Vamos al primer caso en el que el régimen simple es una pésima idea, cuando tienes costos y gastos altos. En el régimen ordinario, tú tomas tus ingresos y les restas todos los costos y gastos necesarios para tu actividad. La nómina de tus empleados, el arriendo de tu local, la compra de insumos, los servicios públicos, la publicidad. Todo lo que sea necesario, proporcional y tenga relación de causalidad. Sobre la diferencia, que es tu utilidad, calculas el impuesto de renta. Pero en el régimen simple, esto no existe. Los artículos 907 y 908 del Estatuto Tributario establecen que el simple sustituye el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de descontar o deducir esos costos y gastos. No hay depuración de la renta líquida. Imagina que tienes una empresa de construcción. Tus ingresos son altos, pero tus costos en materiales, maquinaria y personal son enormes. Si estás en el simple, pagarás impuestos sobre la facturación total, ignorando por completo que la mayor parte de ese dinero se fue en costos. Es muy probable que termines pagando muchísimo más impuesto en el simple que en el régimen ordinario. Esto nos lleva directamente al segundo caso, cuando tu margen de ganancia es bajo. El régimen simple no analiza si ganaste o perdiste dinero. Solo le importa cuánto facturaste. Pongamos un ejemplo numérico para que quede más claro. Supongamos que tienes un negocio y facturaste 300 millones de pesos en un año.
Pero después de pagarle a proveedores, empleados, y cubrir todos tus gastos, tu utilidad real, lo que de verdad te quedó en el bolsillo, fueron solo 15 millones de pesos. Si estuvieras en el régimen ordinario, el impuesto de renta se calcularía sobre esos 15 millones de utilidad. Pero en el simple, el impuesto se calcula sobre los 300 millones de ingresos brutos. La tarifa del simple, aunque parece baja, al aplicarse sobre una base tan grande, puede resultar en un impuesto mucho más alto que el que pagarías sobre tu utilidad real. El artículo 908 del Estatuto Tributario no deja lugar a dudas. La tarifa se aplica a los ingresos brutos. El simple te castiga si eres eficiente en ventas, pero tienes un margen de utilidad estrecho. Tercer escenario donde el simple no conviene, cuando necesitas o utilizas beneficios tributarios. El sistema tributario colombiano tiene una serie de incentivos para fomentar ciertas actividades económicas, la inversión o la generación de empleo. Hablamos de rentas exentas, descuentos tributarios, deducciones especiales y otros beneficios sectoriales. El artículo 907 del Estatuto Tributario es contundente. Al optar por el régimen simple, renuncias a la mayoría de estos beneficios. El simple sustituye el impuesto de renta, y con él se van todas las ventajas que podrías estar aprovechando. Por ejemplo, si tu empresa invierte en ciencia y tecnología o en proyectos de economía naranja, podrías tener descuentos importantes en tu impuesto de renta en el régimen ordinario. Si te pasas al simple, adiós a esos descuentos. La simplicidad del régimen tiene un costo, y ese costo es la pérdida de herramientas de planeación fiscal que pueden ser muy valiosas para tu negocio. El cuarto caso es para aquellos con ingresos irregulares o inestables. En el mundo de los negocios hay años buenos y años malos. En el régimen simple, un año de ingresos excepcionalmente altos puede hacerte pagar una cantidad de impuestos muy elevada, aunque al año siguiente tengas pérdidas. Y aquí viene lo peor. En el simple no existe la compensación de pérdidas fiscales. En el régimen ordinario, si un año tienes pérdidas, puedes guardar esa pérdida y restarla de las utilidades que generes en los años siguientes, reduciendo así tu impuesto futuro. Es un mecanismo justo que reconoce la volatilidad de los negocios. Pero el artículo 908 del Estatuto Tributario, al basar el impuesto en los ingresos brutos del periodo, elimina por completo esta posibilidad. En el simple, cada año es una foto instantánea. No importa si el año pasado perdiste dinero, este año pagarás sobre lo que factures y punto. Esta rigidez puede ser fatal para negocios estacionales o startups en fase de crecimiento. Finalmente, el quinto caso. Cuando quieres hacer una planeación tributaria estratégica. El régimen simple es rígido por diseño. Su objetivo es simplificar, no optimizar. Ofrece muy poco margen para estructurar legalmente tus finanzas y reducir tu carga fiscal. En contraste, el régimen ordinario, aunque más complejo, te brinda un abanico de posibilidades para la planeación fiscal. Puedes manejar estratégicamente tus deducciones, aprovechar beneficios tributarios, estructurar inversiones y tomar decisiones informadas para pagar lo justo, siempre dentro del marco de la ley. El simple te quita casi todas esas herramientas. Es como si te dieran un mapa muy sencillo, pero que solo tiene un camino, aunque no sea el más eficiente para ti. Y aquí quiero hablar de un error muy común que veo todos los días en mi profesión. Muchos contribuyentes se pasan al régimen simple por miedo a la DIAN, o porque la palabra simple suena fácil y atractiva. Piensan que al estar ahí, la autoridad tributaria los molestará menos o que todo será más sencillo. Pero la facilidad no siempre significa pagar menos impuestos. De hecho, como ya hemos visto, muchas veces significa pagar mucho más. Tomar una decisión tributaria tan importante basado en el miedo o en una promesa de simplicidad, sin hacer los números, es uno de los peores errores financieros que puedes cometer. Entonces, ¿significa que el régimen simple es malo y nadie debería estar ahí? No, para nada. Quiero ser equilibrado. El simple puede funcionar y funciona muy bien, para un perfil muy específico de contribuyente. ¿Para quién?
Para aquellos que tienen costos y gastos mínimos o casi nulos. Para aquellos que tienen costos y gastos mínimos o casi nulos. Por ejemplo, un profesional independiente que presta servicios desde su casa y cuyos gastos son muy bajos. También para negocios con márgenes de ganancia muy altos, donde la diferencia entre ingresos brutos y utilidad no es tan grande. Y para actividades económicas muy sencillas que no califican para ningún beneficio tributario especial. Incluso en estos casos, mi recomendación es siempre la misma. Hay que hacer los números. Siéntate con tu contador, proyecta tus ingresos, tus costos y gastos, y calcula el impuesto a pagar en ambos escenarios, en el régimen ordinario y en el régimen simple. Solo comparando las cifras podrás saber con certeza qué te conviene más. No decidas por intuición ni por lo que le funcionó a tu amigo. Cada negocio es un mundo. En conclusión, el régimen simple de tributación no es inherentemente bueno ni malo. Es una herramienta más. El problema es que no es una herramienta para todos. El mejor régimen tributario para ti es aquel que, con fundamento legal y después de un análisis numérico serio, te permite pagar lo justo, ni un peso más. No te dejes llevar por la simplicidad prometida. Busca la optimización real y legal de tu carga fiscal. Espero que esta explicación detallada te haya servido para entender mejor las implicaciones del régimen simple. Si quieres más contenido de contabilidad y tributación, explicado de forma clara y siempre con la ley en la mano, no olvides darle like a este video. Déjame en los comentarios a qué te dedicas, cuál es tu actividad económica, para poder crear contenido que te sirva directamente. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis. Nos vemos en el próximo video.